Bueno, nos encontramos en la sede del Sindicato Único del Personal Aduanero. Hoy inauguramos este ciclo denominado Trayectorias. Estamos con nuestro compañero jubilado, Juan Rosón. Juan, ¿estás listo para romper el precinto y contarnos tu trayectoria? Por supuesto. Bueno, yo comencé en el año 74 en aduana por iniciativa del que era administrador de aduana, que quería que yo ingrese a la aduana porque sí. Y yo era medio reacio, pero era más reacio mi padre, que también era aduanero. Entré porque me peleé en la actividad privada y bueno, el día que me peleé dije, bueno, ¿dónde voy? Y me llegó justo el telegrama de la aduana convocándome. Me presenté, esto era el 19 de febrero del año 74. ¿Y cómo convocaban en ese entonces? Por telegrama. Sí, la convocatoria viene difícil porque estábamos en el reinicio de la democracia. Había mucho personal que quedaba de la tiranía del 66. Entonces querían poner otra impronta. Ingresaron muchos radicales y muchos peronistas en ese sentido. Y bueno, dentro de esa convocatoria caí yo por conocimiento, más que nada. Bueno, entré en el 76, me desempeñé en la Guardia de Inspección con grandes compañeros como Nicanor J. Cobian, Lescano, Requeijo, un sinnúmero, Rodríguez Larreta, que después, es un gran abogado en lo penal económico. Bueno, pasaron los años, vino la dictadura. La dictadura quedé planchado ahí en la Guardia de Inspección, a mi padre lo rajan y hasta el año 86 me quedé ahí en la Guardia. En el 85, mejor dicho, pasé a la aduana de Ezeiza, de la aduana de Ezeiza, cosa que no me gustó mucho el trabajo en la aduana de Ezeiza porque fue una época muy fea, fue la época de los techado de la Patagonia, las solicitudes particulares de Carlos Gardel y Juan Culo. No me gustó. Aparte en esa época era todo papel, no existía. Era todo papel, no, ni hablar. Y por eso se mandaban las cosas que se mandaban. Y bueno, estuve 2 años en la aduana de Ezeiza, pasé a procedimientos técnicos con también grandes compañeros como Alicia Belsadón, Sara Carrúa, que nos dejó hace poco, toda gente de un primer nivel. De ahí pasó a Policía Aduanera. De Policía Aduanera pasó por casualidad a ser segundo jefe de seguridad y control de salidas portuarias junto con Miguel Ángel Lescano. Contales, porque los chicos por ahí no saben lo que fue Policía Aduanera. Contale un poquito qué se trataba la Policía Aduanera. La Policía Aduanera viene de 1880 aproximadamente. Era una policía prácticamente administrativa, ¿no? Con mucho poder, con mucha capacitación, hasta en el manejo de armas, y tenía una impronta en todo lo que era el contrabando muy importante. Por un hecho fortuito y un programa de televisión en un noticiero, las autoridades nacionales se dan cuenta del poder que tenía la policía aduanera, y era una policía que no podía ser controlada por las esferas políticas. Tenía demasiada independencia. Ahí la disuelve. ¿Esto qué año fue? ¿Te acordás más o menos? Aproximadamente fue... Aníbal Fernández era ministro del Interior, para darte una idea. Fue algo del 87... No, perdón, 2000... O sea, 2007, bueno, más o menos 2010, para esa época. Y todas estas, digamos, cada área que vos vas cubriendo, que vas avanzando y todo, ¿vos cuándo te das cuenta o te motivó decir, bueno, esta va a ser mi profesión a lo largo de mi vida, hasta que me jubile? Yo estuve buscando mi identidad aduanera durante muchos años. Una de las cosas que me motivaron no fue propia, sino el ejemplo que me brindaron los compañeros de trabajo que tenía. La capacitación en el escritorio de los compañeros de trabajo era fundamental. Además de eso teníamos la vieja escuela aduanera, y una de las cosas que me motivó mucho fue que el primer año, ni bien nosotros ingresamos, nos mandaron a hacer el curso básico aduanero que duraba 9 meses. 9 meses. Sí. Y no se podía caer en ninguna materia. No, tenía que probar todas. Y de una. Bueno, como
para continuar hablando sobre esto, te diré que me motivó mucho mis compañeros y la escuela aduanera. Ahí empecé a tomarle cariño a la aduana. Después, profesionalmente, me considero que el hecho fundamental para mí fue el pase a la policía aduanera, y de ahí, cuando ejercí por primera vez una jefatura que fue en seguridad y control de salidas, que fue en el año 91. ¿Eso en el aeropuerto o en el... No, acá en el puerto. Teníamos todas las salidas portuarias, más el área de seguridad. En el área de seguridad teníamos la responsabilidad de la identificación del personal, el manejo de las armas, porque había muchas armas en aduana. El personal estaba muy, no armado como nosotros vemos, no había, no se notaba el armamento porque no se debía notar el armamento, ¿no? Era de última instancia, que es como debe usarse el armamento. Nosotros no teníamos tortugas ninja que pese a que lo que hacíamos era custodia de detenidos, custodia de narcotraficantes, era muy común que penal económico nos mande presos porque no confiaba en otra fuerza. Sabía que nosotros teníamos un servicio de primera en relación a los detenidos, que los tratábamos bien. Bueno, eso trajo aparejado de que éramos muy respetados por penal económico, hasta que llegó el momento que, por problemas políticos, se disolvió la policía aduanera. ¿Y ahí pasaste a dónde después? Después de ahí pasé a fiscalización, cuando vino la DGI. Ahí en la fusión. En la fusión. Ahí tuvimos una serie de problemas que vienen ya en la época de Sigó, pero bueno, es para verlo más adelante. Está bueno. ¿Qué significó para vos, que viviste con anterioridad a la creación de la Administración Federal de Ingresos Públicos, hoy somos ARCA, lo que era la aduana y lo que fue después de ese año, sobre todo los primeros años? ¿Qué te significó ese cambio? A mí me significó que me persiguieron, pero a más no poder, como a muchos compañeros. Esa persecución se vio aparejada con intentos de sumario. Todo vino con la falsa aduana paralela. Tuve la suerte y la dicha de cerrar el sumario de la aduana paralela en la justicia, donde de 30.000 contenedores nos encontramos que el faltante eran 19. Esos 19 habían sido denunciados por la aduana, y un pequeño porcentaje de no cumplimiento, pero sí localizamos las destinaciones correspondientes a ese cumplimiento. Ahí vino también el famoso, o los famosos sumarios 5, que promovió la CIGEN. Los comisarios que estaban a cargo de los sumarios de aduana verdaderamente no sabían nada. Se basaron en una auditoría mal hecha por gente que no sabía, apoyada hay que hacer una salvedad. A la aduana llegaron dos tipos de personas de la DGI. El laburante, que lo respetamos y lo seguimos respetando porque tenemos compañeros que fueron de esa camada, y las jefaturas de terror. Para darte una idea de qué estábamos hablando, viene una jefa y dice: este barco trae contrabando. Entonces digo, ¿cómo dice con tanta seguridad que trae contrabando? Sí, acá dice librería y trae de todo, menos librería. No, señora, no es librería, es Liberia. Se equivocó la bandera del barco. Esa anécdota, no sé si la habrás oído nombrar. Sí. Ahora, vos fíjate la importancia que tiene el conocimiento en materia aduanera, la especialización en materia aduanera. No, es fundamental. La complejidad que tiene el comercio internacional y sobre todo nuestro trabajo diario, por eso también es importante. Mirá, la tarea aduanera tiene dos aspectos que no las podemos obviar. El primer aspecto que tenemos que tener bien clarito es la capacitación. Y el segundo aspecto que tenemos que tener es el de la inteligencia. No hay inteligencia si no hay capacitación. Cuando hablo de inteligencia es la suma de conocimientos que te dé el común de los días, el leer los diarios, para saber para qué lado arrancar. Ahora, en base a eso que me estás contando, ¿cuáles fueron los avances que vos notaste
en legislación aduanera y en comercio internacional a lo largo de tu carrera, los avances más significativos? Sin ninguna duda fue el advenimiento del Código Aduanero en 1982. Eso fue una verdadera revolución. Nos dio una patada y nos despertó como aduaneros. Ya no éramos más unos empleados públicos común y corriente. Fue un acto fundacional. ¿A partir de ahí qué? Para mí fue fundacional. Hubo 2 actos fundacionales, ¿no? En la época de Rosas, cuando se crea la ley de aduana, la creación de las ordenanzas de aduana, y luego lo fundacional fue el Código Aduanero. Fue lo único que hizo bien el gobierno militar. Y se basó, discúlpame, pero te lo quiero decir, porque mucha gente no sabe que el Código Aduanero ya se venía estudiando de cuando yo entré a la aduana, ¿no? Porque yo leí un proyecto, ¿no?, que hizo Santiago Caputo, un abogado aduanero que después se dedicó a la parte civil, de Código Aduanero que se estaba discutiendo y se había presentado en la Cámara de Diputados. Los militares, ni lerdos ni presos, agarraron ese proyecto, lo adornaron con la Conferencia de Kioto y nos dio a nosotros el Código Aduanero, que verdaderamente sí que es nuestra Biblia. Sí, habría que adornarlo un poco porque tenemos un montón de situaciones nuevas. Cambiaron la época de los manifiestos. Hoy no leemos el manifiesto como lo leíamos en aquella época, ¿no? Hay muchos aspectos que verdaderamente la tecnología nos llevó para adelante. Claro. No nos quedamos en el 82 al divino botón. Fue un gran adelanto, lo sé. El decreto 1001 también fue otro gran adelanto. En cuanto a legislación, fueron los grandes hitos para mí, y el gran fracaso fue la conformación de la AFIP. No por la AFIP en sí, sino que se llenó de ravioles la aduana, que antes no lo teníamos. Juan, ¿y cuáles fueron los aspectos, o sea, los desafíos que a lo largo de tu carrera fueron los más importantes? Vos decís, no, esto fue un desafío para mí, lo superamos de esta manera, lo afronté de esta manera. Bueno, el gran desafío para mí fue cuando Zabaljáuregui, que era el jefe de la policía aduanera, me convoca para control de salida. Fue de casualidad que estaban buscando un reemplazante porque se iba Maldonado, que era jefe de control de salida, y yo estaba caminando por un pasillo y viene el almirante Martínez, y en su segunda etapa, en la etapa democrática, y Zabaljáuregui dice, ¿y qué le parece? Puede ser. Yo le debo una, le dijo, porque a mí me había bochado para ir a drogas peligrosas cuando estaba como almirante. Después cuando fue civil fue un poquito más benévolo, pero igualmente tenía sus cosas, ¿no? Bueno, la cuestión que ahí me traen un desafío que era muy grande. Primero teníamos que sanear el puerto de los robos de contenedores. Hay que calcular más o menos que se robaban por mes unos 6-7 contenedores. Se había alertado, salió un artículo grande en La Nación y me dice, Juan, ¿te animás? Digo, no sé cómo voy a hacer, pero sí me animo. En eso hay una revolución dentro de los mandos de aduana. Cae el almirante Martínez porque le serrucha el piso Palino, que era su segundo. Y bueno, ahí empieza a ingresar gente a la aduana. Fue el ingreso del año 92-93, un ingreso masivo. Y aprovechamos el cambio de estructura para la sección seguridad, darle mayor cantidad de personal. Pasamos de tener aproximadamente 40 personas a casi 90. Claro, crecimiento exponencial. Fue un crecimiento exponencial. Ahí, para conseguir eso, en un año resuelvo el problema de los robos. La casualidad hizo de que roban un contenedor y yo rescato la documentación con que pasó por la salida. Bueno, la cuestión es que ahí me di cuenta de que había que cambiar la documentación. Nos juntamos con el jefe de resguardo y adoptamos la salida amarilla como salida para todos los contenedores, sin discriminar si era solicitud particular o no. Fue muy controvertida porque no estábamos hablando de una destinación definitiva, sino de un traslado. Bueno, la cuestión es que logramos
imponer eso, y en menos de 3 meses, ya se estaba por cumplir el año, en menos de 3 meses se paralizaron completamente los robos en el puerto y logramos eso. Es un avance significativo. Y disculpame, sí. En esa época me empiezan a decir los mismos compañeros de control de salida que nadie controlaba los contenedores y que era un viva la pepa el tema contenedores. ¿Pero qué hay que controlar? Bueno, en las reuniones que hacíamos con la gente de control de salida, Volpe, Miguel y Estelles, Omar, 2 compañeros, me dan los primeros indicios con relación a los contenedores. Ahí empezó tu estudio. Ahí empecé con los contenedores. Pero no había información. La única información era los días miércoles salía un pasquín, el martes salía un pasquín junto al diario La Nación, que era el suplemento de comercio exterior, que decía para qué la aduana tenía que controlar, que el tema de contenedores se lo teníamos que dejar a los privados. Bueno, toda una manga de sandeces, que eso sumado, ¿no?, a que no había información, menos internacional, nos ponía loco. Estaban en contra de la admisión temporal de contenedores. Decía que Argentina era el único país que tenía la admisión temporal de contenedores. ¿Y a quién le voy a ir a preguntar? ¿Voy a hacer un tour por todo el mundo preguntando? No, tenía que buscar. Bueno, el primer paso que di fue ir al IRAM, me sacaron corriendo, pero me metí por la ventana, como quien dice, y la cuestión es que entré en el comité técnico de contenedores. Me querían echar. Bueno, la cuestión es que la primera reunión fue muy, muy mala. Y uno de mis lugartenientes, para llamarlo de alguna forma, que fue Pablo Titiro, lo pongo de secretario en la segunda reunión. Y bueno, ahí con el apoyo de la gente de control de salida, más el otro baluarte que tenía en control de salida, que era Campos Uriburu, porque yo siempre me rodeé de muy buena gente, y yo no puedo ser nadie, al menos lo que soy hoy, si no hubiese sido por toda la gente que me rodeé. Campos Uriburu. Gustavito se encargaba de la documentación. Y después de mucho tiempo logramos tener toda la documentación, ¿no? En eso aparecen un par de leyes. Otro hecho trascendental fue cuando se cerró el puerto. Bueno, eso fue muy duro. Fue muy duro porque había que controlar todas las salidas portuarias, controlar la demolición del puerto, el advenimiento de las terminales. Esto estamos hablando para los chicos, para que no saben. En el 94. Se construyó Puerto Madero. 93 y 94. Sí, la construcción de Puerto Madero fue otro gran hito, que tuvimos una guerra grande con la Corporación Puerto Madero por la punta de Brasil, la salida de Brasil, que se la apoderaron sin tener derecho. Eso trajo aparejado que la sección nuestra denuncie penalmente, ¿no?, a la Escribanía General de Gobierno. Porque si vos vas a los planos originales de la ciudad de Buenos Aires y lo cotejás, ¿no?, con la escritura de Puerto Madero, vas a ver que no coincide para nada. Ni tampoco coincide con el decreto de necesidad y urgencia de la creación de Puerto Madero, porque faltan circunscripciones, faltan secciones. Bueno, eso fue otro hito que también tuve que lidiar, porque el único que verdaderamente no me apoyó, pero me dijo, si tenés razón, andá para adelante, fue Parino. Nadie me quería apoyar porque yo estaba... Bueno, la cuestión es que hice la denuncia. Después hubo una transacción política que a mí no me interesa meter, pero bueno, la cuestión es que se disolvió el problema, se llevó a los límites de Puerto Madero, que eran los correctos, y la peleamos. Juan, ¿qué habilidades crees que fueron clave para tu éxito o tu trayectoria? Estas habilidades las aprendí, venían conmigo también, un poco ese conjunto de cosas que uno tiene, la experiencia del trabajo diario, más lo que trae uno como persona, ¿no?, esa carga educativa. Mira, la capacitación permanente. La capacitación permanente significa que todos los días tenés que aprender algo, aunque sea muy chiquito. Y ese aprendizaje viene por dos modos: leer mucho y escuchar mucho. Clave. Esas dos cosas son claves. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que saber geografía. Hoy por hoy, la gente, no solamente el aduanero,
la gente en particular, no conoce ni de historia ni de geografía. Y la geografía, y ir más lejos, la geografía política y la geopolítica nos dan la pauta de dónde controlar y por qué controlar. Si yo sé de que hay una epidemia en tal lugar, sé que tengo que controlar la carne de ese lugar. Si yo no tengo la información, a eso le llamo la inteligencia, ¿no? La inteligencia en el mejor de los conceptos y términos. Si yo no tengo la inteligencia para poder discernir qué es lo que tengo que controlar, jamás lo voy a controlar. Y las tecnologías en este cambio de paradigmas que hace más o menos 2 décadas, un poquito más o menos, ¿cómo impactaron también en lo que vos vivenciaste dentro de la aduana? Bueno, yo tuve un inconveniente con el que hoy es administrador, Belis. Tuvimos la suerte, ¿no? Yo con la ayuda de ser la primera sección que tuvo María. Como te dije, hubo el sistema María. Hoy Malvina. Como te dije, tenía gente de muy, muy alta edad que no, estaba reñido completamente con la computadora. Entonces, ¿qué hice? Tenía que amoldar 4 o 5 tipos, porque el resto eran todos jóvenes que habían ingresado a utilizar María. Le tenían fobia al teclado. Entonces mandé al supermercado a comprar teclado. Y Pablo Titiro me decía, ¿para qué? Le digo, ya vas a saber. A los viejos le ponía un teclado y le digo, escribí. No, a ver si lo rompo. Y lo rompía. Cuando soltaban todas las teclas, lo desenchufaba, ponía otra. ¿Ves que no le tenés que tener miedo? No se rompe. Y ahí fueron terminando con ese miedo que tenían. Al principio de ese cambio. Al principio. Y le decía, pensá que es una máquina de escribir. Entonces ahí arrancaba. Los primeros días fueron muy duros. Las salidas salían mal. No vamos a decir que salían perfectas. Después hubo un cambio al año que mejoró mucho el sistema. Y fue mejorando el sistema paulatinamente. No nos olvidemos de que teníamos en el año 93, que fue cuando nosotros ingresamos a la informática SIM o Malvina, para los nuevos, hasta el 94, fue algo innovador, y además de innovador, ni siquiera los privados estaban allá. Como estaba la posibilidad de usar los 2 sistemas, todos usaban los sistemas tradicionales. Bueno, la cuestión de que se implementa el María, se empieza a trabajar con el María, eso nos dio mucho impulso como sección, mucho respeto también, empezamos a avanzar y ese avance fue muy significativo. Para colmo de males habíamos terminado con el robo del puerto y eso nos trajo una herramienta más para continuar con él. Cuando estoy hablando de robo de contenedores. El robo, el chiquitaje ese siempre existió, va a existir y es muy difícil de controlar. Y lo otro fue ayornarnos a un puerto que movía 200.000 unidades de contenedores en el 93 y en el 96 llegamos a 1.400.000 contenedores, cifra que no fue alcanzada nunca más. Qué bárbaro. Juan, y hoy en día ya jubilado, hace varios años, estamos justamente hablando de cómo pasa el tiempo tan rápido. Entre el balance familiar, el sacrificio familiar en esta profesión que uno tiene ni hablar con la gente que trabaja en frontera, con las comisiones largas que hay, ¿cómo definirías hoy o vos te definirías qué es ser un funcionario público? Yo siempre decía que yo estoy conchavado por el Estado. Y como tal, le debo al contribuyente. El contribuyente es el que nos paga a nosotros el salario. Eso trae aparejado una responsabilidad muy grande. Por esa razón, después del tema capacitación, yo me aboqué mucho, y ahí con el tema capacitación, junto con Miste, Sosa, fuimos encarando la cosa por los bienes culturales, todo lo que era residuos ilícitos aduaneros, pero no el contrabando normal, sino contrabando de residuos, contrabando de bienes muy, muy caros para la población. Y hay que tener mucho respeto al uniforme, al chaleco, al uniforme aduanero. Ese respeto se consigue capacitándose, como estábamos hablando, y trabajar 24, cada 7 días, todos los años. No nos olvidemos que un 24 de diciembre, ¿no? Mientras que otros están brindando
hay muchos aduaneros que están trabajando, muy especialmente en frontera. Cuando hablamos del aduanero de frontera, nos tenemos que parar. A mí el aduanero de frontera me dio la conciencia de ser aduanero. Por eso yo lo tengo en muy alta estima al aduanero de frontera. Juan, aprendí mucho. ¿Se extraña ahora la distancia de la labor diaria? No. ¿Por qué no? Porque yo no me quedé en casa. Gracias a Malena y a César, los dos pollos que dejé para que sigan con el tema contenedores, siempre me llaman y les hago la introducción al curso y todo eso, y me sigo estando vigente. La verdad que tuve mucha suerte al elegir la gente, y bueno, ni hablar, Malena y César para mí son dos hijos míos. Y ver que Malena ya está en la carrera aduanera muy avanzada, y César también, me llena de orgullo, porque verdaderamente ellos dos, yo los elegí los 10 últimos años, o tal vez 15, para que siguieran la trayectoria de capacitación, y gracias a Dios no me defraudaron. Bueno, esto que dijiste, porque la importancia del compañerismo, ¿no? Fundamental. En épocas donde por ahí uno ve que el egoísmo es el principal actor social, pensar en esto, ¿no? El compañero. Yo me acuerdo cuando ingresé al organismo hace muchos años, vos fuiste la persona que más se acercó a capacitarme, a instruirme. Me acuerdo cuando empezamos con bienes culturales, después yo me recibí antropólogo y fui un apasionado de esa temática aduanera durante muchos años, pero tuvo muchísimo que ver, yo decía, la gente que se te acerca y te da una mano de entrada, ¿no? Porque por supuesto, es un organismo muy grande. Hoy, ¿qué consejo le podrías dar a los jóvenes que hace poco ingresaron al organismo? Mira, muchas veces la juventud trae aparejado a estos viejos. No, acércate a los viejos aduaneros, no te acerques a cualquier aduanero, sino a aquel que veas que te puede aportar algo, porque hay aduaneros y aduaneros, vamos a decir la verdad. Nosotros tuvimos compañeros que verdaderamente, si lo perdían, no perdía nada. Servían para ir a tomar una cerveza después del trabajo, pero nada más. Ahora hay un montón de compañeros que verdaderamente, que son la mayoría, ¿no?, te van a aportar todo sin pedirte nada a cambio. Y utilizar la capacitación aduanera. Y además de la capacitación aduanera, el complemento de tus compañeros, lee el diario, pero la noticia completa. Y si es posible, en 2 o 3 lugares, para que no esté tergiversada. Hoy por hoy, si bien no hay que renegar de las fuentes de información, tenemos un problema de la mediatez. Es todo inmediatamente inmediato. Y verdaderamente no es así. Hay que analizar la noticia. Hasta hace 10 días era terriblemente, el cuco era Putin. Ahora ya no lo es tanto. Ahora, ¿quién es el malo de la película? ¿No? El pobre presidente de Ucrania. Las noticias, decía Borges hace muchos años, se adquieren noticias no para la memoria, sino para el olvido. Esta velocidad que hay. Juan, gracias por venir al Supara, acercarte en esta apuesta que tiene el sindicato, poder contar la trayectoria de nuestros compañeros, que es tan importante para los que seguimos en el organismo, para los que vendrán, para los que hace poco que entraron, para todos. Así que gracias por venir. No, el agradecido soy yo por acordarse. Si no, cada vez que se acuerdan de mí por algún motivo, es una caricia que nos están dando a los jubilados. No hay que olvidarse de los jubilados. Tal cual. Gracias, Juan. No, gracias a ustedes.